abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Ayer saludábamos a Angelita cuando veníamos de la sierra con los chiquillos, de pasar el día con los jóvenes allí en la nieve, y bueno, ella sigue mandando también saludos. Se encuentra un poco mejor de la espalda con la medicación nueva que tiene, pero le preguntaba, digo, ¿estarán mañana ya en el culto? Y me decía, todavía le cuesta levantarse, sentarse, pero bueno, está, gracias a Dios, va mejorando y manda salud. Como digo, podéis abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Y siempre es reconfortante cuando nos ha hablado prácticamente toda la semana. Nos saludamos el jueves, aquí los que estuvimos, pero yo con Juan Antonio no he hablado precisamente de la predicación de este domingo, ni he hablado con los hermanos que han orado por los símbolos, y es precioso ver cómo no depende de nosotros, sino que es el Señor el que guía nuestros corazones y guía su palabra en un mismo sentido. Juan Antonio hablaba de que nosotros no somos los protagonistas en esta mañana, nunca somos los protagonistas cuando estamos congregados como iglesia para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, en el capítulo 6 de Lucas, en los versículos 17 al 19, precisamente vamos a hablar de un protagonista, que no somos nosotros, evidentemente. Vamos a ver el protagonismo de Cristo en la Escritura, y así titulaba la predicación esta semana, el protagonismo de Cristo en la Escritura. Y dice así, Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Descendió, se refiere al Señor Jesús, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritu inmundo eran sanados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él, del Señor Jesús, salía un poder que a todos sanaba. Que el Señor bendiga su palabra. También hacía referencia Juan Antonio a esos que parece que le dan más valor a una parte de la Biblia que a otra. Evidentemente el valor de la Biblia es total, completa, igual, desde la primera palabra hasta la última, pasando por cualquier letra, por cualquier coma. Y creo que estamos también todos de acuerdo que si digo que la Biblia tiene un valor o es un tesoro de valor incalculable para cada fiel hijo de Dios. ¿Por qué tiene un valor incalculable? Porque en la Biblia encontramos la perfecta ley del Señor. En la Biblia encontramos el testimonio y la fiel revelación de nuestro Dios. Como dice ese salmo precioso, el Salmo 19, en la Biblia encontramos los preceptos y la ley perfecta de Dios. En la Biblia encontramos los mandamientos puros de Dios. Encontramos sus juicios que dice que son verdaderos. Pero a la misma vez la palabra de Dios sigue diciendo el Salmo: restaura el alma, da sabiduría al sencillo, produce gozo, es fuente de verdad y advierte del pecado y de sus consecuencias. La Biblia tiene un tesoro, o es un tesoro para nosotros incalculable. Pero en definitiva, todo esto que estamos diciendo sobre la palabra se puede resumir, se puede unificar, por así decirlo, en un tema principal. Y ese tema es el plan de redención de Dios. El plan de salvación creado, diseñado por Dios para el hombre. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, es la manifestación escrita, es la forma escrita del bondadoso plan divino para salvación de todo hombre y de toda mujer que se arrepiente con fe de su pecado. Ahora bien,
Fijaros, si el plan de redención de Dios, decimos que es el tema de la Biblia, el principal y único protagonista de este plan divino es una persona, la persona de Jesucristo. No hay otro protagonista, Él es el único. El Señor Jesús, como dijo el apóstol Pedro, es aquel del que dieron testimonio los profetas. Hechos capítulo 10, versículo 13, dice allí Pedro que de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Y el mismo Señor Jesús dijo que la propia Escritura, la propia palabra de Dios, dan testimonio del mismo. Juan 5:39 dice allí el Señor: examináis la Escritura, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y dice el Señor: y en ellas, son las que dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de mí, habla de mí no, del Señor Jesús. Él es el protagonista de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios tiene, como digo, protagonista a Cristo. Desde la simiente de la mujer en Génesis 3:15 hasta el final del Apocalipsis, cuando Él venga a juzgar a la humanidad, a reinar por 1000 años terrenalmente y luego eternamente en los nuevos cielos y la nueva tierra. Cristo es el protagonista de la Biblia. Así que fijaros, de acuerdo con esta, digamos, centralidad del Señor Jesucristo en la Biblia, Lucas, el evangelista Lucas en su evangelio, pues también presenta de manera cuidadosa, digamos, sistemática y con detalle la vida y ministerio de Jesús como el verdadero y como el único Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el único Salvador. Y para ello Lucas, estamos ya en el capítulo 6, podemos ir recordando, se ha estado sirviendo hasta ahora del testimonio, por ejemplo, de aquellos ángeles que adoraron al Señor al nacer. Lucas se ha ayudado del testimonio de Zacarías, de Elizabeth. Acordaros del testimonio también que dio su propia madre, la Virgen María, el testimonio de aquellos pastores que fueron a adorar allí a Belén, el testimonio de Simeón y de Ana en el templo cuando Jesús ya era un chavalito de 10 o 12 años, por así decirlo. El propio testimonio de Dios Padre y del Espíritu Santo el día del bautismo del Señor Jesús. Y por supuesto el gran testimonio de Juan el Bautista. Todo eso lo ha ido relatando y con todo eso Lucas ha ido presentando al gran protagonista de la Biblia, que es Jesús. Pero Lucas también sigue en este pasaje que hemos leído demostrando la divinidad de Jesús a través de su autoridad, o lo ha estado haciendo, hasta ahora, a través de otros textos, mostrando su autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y también acordaros del texto en el que el Señor demuestra su autoridad para perdonar pecados. Él es Dios, Él es el protagonista, como digo. Así que ahora, en este capítulo 6 en el que nos encontramos, Lucas vuelve a presentar evidencias de que Jesús es el Mesías y el Señor, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Vuelve a demostrar que Cristo es Dios hecho carne. Y como si hiciese un resumen de lo que hasta ahora ha estado mostrando sobre la persona de Jesús, todo esto que hemos repasado tan rápidamente, Lucas vuelve a recalcar dos aspectos importantes del ministerio y de la vida del Señor Jesús, dos aspectos que nos ratifican su protagonismo en la Escritura. Cristo es el centro de la Escritura. Y en este pasaje lo vemos a través de dos cosas: de la popularidad de Jesús, y también a través del poder que tenía el Señor Jesús. Mira el versículo 17, nos habla de esa popularidad del Señor Jesús. Dice que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Evidentemente, debido a su ministerio público, el Señor Jesús había vuelto en aquel momento el hombre más popular de Israel. Las multitudes le seguían a donde iba. No solo lo leemos en este pasaje, en pasajes anteriores,
Lucas 4:42, cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario. Y dice allí que las multitudes le buscaban. Las multitudes le buscaban. Y llegaron a donde él estaba y procuraban detenerle para que no se separara de ellos. En el capítulo 5, también de Lucas, en el versículo 15, leemos que su fama se difundía cada vez más. Y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Así que grandes multitudes le buscaban y se congregaban, como hemos leído, para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. En nuestro texto, esas grandes multitudes, Lucas vemos que las divide como en tres grupos de personas, o nombra a tres grupos de personas en este versículo 17. Fijaros, hace primero referencia a unos que ya conocemos, a los apóstoles. Bajó con ellos, dice, esos 12 apóstoles que hemos estado viendo durante varias semanas. Y con ellos descendió, dice, hasta detenerse a un lugar llano, a una llanura, donde allí la gente le rodeaba para intentar tocarle, como dice el versículo 18, intentar tocarle y ser sanado. Pero además de los apóstoles, que cita aquí Lucas, también nos habla el evangelista de una gran cantidad de discípulos, una multitud de discípulos. Sabemos que, como he dicho, los apóstoles eran 12 hombres, lo hemos estado viendo, 12 mensajeros, 12 hombres elegidos por el Señor para predicar el Evangelio. Y están empezando en este momento, están acabando de empezar su instrucción junto al Señor Jesús, cuando están bajando allí en aquel momento. Pero, sin embargo, aparte de esos 12 apóstoles, dice Lucas que había otro gran grupo de personas de todo tipo, que seguían de forma continua y regular, es decir, regularmente a Jesús. Y estos son los que nombra como sus discípulos. Y entre los discípulos había, evidentemente, como hoy en día en la Iglesia, distintos, digamos, grados de compromiso a la hora de seguir a Jesús. Y aunque por lo general todos lo consideraban su maestro, eran sus discípulos, no todos terminaron siendo verdaderos seguidores del Señor. ¿Sabéis lo que pasó al final? La mayoría terminó finalmente abandonándolo. En Juan capítulo 6, versículo 66, leemos que como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Muchos no, la mayoría de los discípulos lo abandonaron. Y es que el mismo Señor dijo que sus verdaderos seguidores eran pocos. ¿Por qué son pocos? El mismo Señor Jesús lo dice. Son pocos los que están dispuestos a seguirle pasando por la puerta estrecha y por el camino angosto, el camino difícil. Mateo 7, versículos 13 al 14. Dice allí el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por el camino fácil, por la puerta ancha. Pero dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese era el segundo grupo, los discípulos, esos seguidores, unos más constantes que otros. Y hay un último grupo que nombra aquí Lucas, y son la multitud de gente, o como dice la Reina Valera, o la muchedumbre del pueblo, dice la Biblia de la América. Y con este grupo, muchedumbre del pueblo, multitud de gente, Lucas se refiere a la gente que seguía al Señor, fijaros, por curiosidad, por novedad. Era algo novedoso. Este famoso, vamos a ver qué nos cuenta que habla la gente tanto de él. Estaban allí sin ningún tipo de compromiso, como digo, por curiosidad. Y aunque, como hemos dicho, la mayoría de los que Lucas ha llamado antes discípulos abandonaron a Jesús, en un principio estos sí seguían al Señor con cierto e inicial compromiso, aunque fuese un compromiso, como digo, solo nominal, temporal.
Pero de forma diferente, esta muchedumbre de gente del pueblo que menciona aquí Lucas eran simples curiosos que se acercaban a Jesús solo por su fama. Esa multitud de gente o muchedumbre, fijaros, indica Lucas varias cosas de él, que eran de toda Judea, de todo el país, incluido Jerusalén. Sabéis que Jerusalén es la capital. Jerusalén entonces era el centro religioso y cultural del país, donde estaban los más sabios, donde estaban los, digamos, mejores religiosos del momento. Lucas está recalcando que era gente, como digo, de todo el país de Israel sin excepción, y gente de todo tipo y nivel cultural y religioso. Es como si dijese, mirad, de toda Judea, incluso la gente culta y religiosa de Jerusalén también le está siguiendo. Pero no solo era gente de Israel. Fijaros que Lucas señala que había mucha gente ¿de dónde? De la región costera de Tiro y de Sidón. Imaginaros Galilea, está allí al mar de Galilea, los que había, esto hace poco lo saben muy bien, pero Tiro y Sidón eran dos ciudades que eran las más importantes de la región de Fenicia en aquella época, lo que ahora conocemos como el Líbano. Eso está justo por encima de Galilea, un poco al noroeste, como si fuese España, dice Galicia, pillando un poco de Portugal, ¿vale? Imaginaros así el mapa. Allí. Era una región, por supuesto, gentil, durante mucho tiempo enemiga de Israel. Pero al ser fronteriza con Galilea, vivían muchos judíos allí, tenían relación. Pero fijaros la importancia, por qué cita Lucas Tiro y Sidón. Como decimos, ni una sola palabra está de más en la Escritura, y tiene un sentido. Tiro y Sidón, luego lo leéis en vuestra casa tranquilamente, sentado, y no es una lectura muy agradable, pero es palabra de Dios y es verdad. Podéis leer los capítulos 26 al 28 de Ezequiel. Y allí veréis que Tiro y Sidón se caracterizaban por su inmoralidad y su paganismo. Y eso les llevó ¿a qué? A ser completamente destruida en su día por un devastador juicio de Dios. Todo Israel, hasta los mejores de Jerusalén, y hasta eso de Tiro y de Sidón. Malísimo. ¿Entendéis lo que Lucas está queriendo decir con eso? ¿Qué hacía todo tipo de personas juntas siguiendo al Señor? Como digo, ¿por qué Lucas señala que estaban juntos siguiendo al Señor tanto apóstoles, discípulos y esas multitudes tanto de judíos como de gentiles paganos, como eran aquellos fenicios? Como dirían algunos, bueno, la popularidad de Jesús no tenía fronteras. Todo el mundo quería seguirle o escucharle. Qué popular era el Señor Jesús. Pero sería muy triste quedarnos solo con eso. Porque en realidad, fijaos, lo que no tenía frontera y lo que no tiene frontera, lo que sigue sin tener frontera, es el llamado del Señor a todo tipo de personas, de todo Israel, de Jerusalén y hasta los de Tiro y Sidón. El llamado de Cristo, la atracción de personas hacia los pies de Cristo no tiene fronteras, ni fronteras políticas, ni culturales, ni sociales. Fijaros, y ahora podemos entender mejor, y ahora yo he entendido estudiando esto y me gozo con ello, aquel pasaje de Marcos 7, 24 al 30, cuando el mismo Señor extendió su ministerio físico ¿hasta dónde? Hasta Tiro. Es que el Señor fue hasta Tiro, a esos que fueron destruidos por su maldad, por su paganismo. Como digo, todos recordaréis esa escena de la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24 al 30.
Lo vamos a leer. Dice que levantándose de allí, habla del Señor Jesús, se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. No quería ser protagonista de más. Pero no pudo pasar inadvertido. Versículo 25, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Versículo 26, fijaros lo que dice Lucas. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, es decir, cumplía todo para que no hacerle ni caso. Pero esta mujer le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y él, el Señor, le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Que eres de Tiro, que eres fenicia, que eres de un pueblo maldito para Dios. Versículo 28. Pero ella respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Eres un homófobo, tú no nos quieres, tú eres, ¿qué te has creído tú que eres el protagonista? ¿Y qué le dijo esta mujer? Es cierto, Señor, soy de Tiro, soy fenicia, no merezco nada de ti, le está diciendo, ¿entendéis? No merezco nada de ti, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. No merezco nada de ti, Señor, pero una pizca de tu misericordia me basta. Su gracia es mayor. Hemos cantado. Una pizca de tu gracia me basta, dice aquella mujer. Evidentemente, ¿qué le dice al Señor? Por esta respuesta, porque veo que has entendido de verdad el Evangelio, vete, el demonio ya ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. La gracia salvadora de Dios no entiende de nacionalidad, no entiende de condición social, podríamos decirlo, sino que la gracia salvadora de Dios solo entiende de una cosa: de pecadores arrepentidos con fe que creen en Jesús y que le piden perdón por sus pecados. Eso es la gracia del Señor. Así que el ministerio de Jesús estuvo lleno de popularidad. Por eso su llamado al arrepentimiento podemos decir que es popular, hasta los de Tiro y Sidón, hasta aquellos que supuestamente no lo merecían, para todo el mundo. Ahora la pregunta para nosotros viendo esto es: ¿en qué grupo de personas estás? ¿En qué grupo de estas personas que hemos visto en este versículo estás? ¿Era un discípulo de los que siguen fielmente al Señor? Espero que sí. ¿O era un discípulo como aquello momentáneo, casual, cuando te conviene, como los muchos que luego le abandonaron? Examínate delante de los signos. Pero puede ser peor, puede ser incluso peor. Espero que no estés aquí por mera curiosidad, como aquella inmensa muchedumbre del pueblo, solo por curiosidad, solo por novedad, solo porque puede estar bien. No hay otro mensaje ni consejo que te acerque, que acuda al Señor con la fe y con la humildad con la que acudió aquella mujer sirofenicia. Sí, Señor, no merezco nada de ti, pero aún una migaja de tu gracia me basta. ¿Lo entendéis? Bueno, así era la popularidad del Señor Jesús. Y el otro aspecto del ministerio de Jesús que encontramos en este pasaje, y este ya nos suena más, es su poder. El poder de Jesús.
sigue diciendo el texto, que habían ido todos estos que hemos mencionado, habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritu inmundo eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. La popularidad de Jesús era consecuencia principalmente de este poder demostrado en su ministerio. Y ese poder concretamente lo demostraba o estaba visto o era claro en tres aspectos o ámbitos, por así decirlo, de la vida. El poder del Señor Jesús se manifestaba, fijaros, sobre la mente. El poder del Señor Jesús se manifestaba también sobre el cuerpo, sobre lo físico, y se manifestaba sobre el espíritu. Mirad, en cuanto a la mente, el poder de Jesús se manifestó y se manifestaba claramente a través de su enseñanza, de su predicación, de lo que él enseñaba. Una enseñanza tal por la que, como dice el texto, habían ido para oírle toda esa multitud de discípulos y del pueblo que hemos visto en el versículo 17. Iban a escuchar su enseñanza, porque había poder en esa enseñanza. La enseñanza de Jesús estaba llena de poder y de autoridad, y como digo, eso es lo que atraía a la gente a escucharla. Acordaros de Mateo 27, 28 al 29. Dice allí que cuando Jesús terminó estas palabras, lo que estaba enseñando, dice que las multitudes se admiraban de su enseñanza. 29, porque le enseñaba como uno que tiene autoridad y no como su escriba. Otro ejemplo, cuando los principales sacerdotes y los fariseos preguntaron a aquellos alguaciles por qué no habían detenido a Jesús cuando le habían ordenado a ellos, a los alguaciles, le habían ordenado que lo detuviesen. ¿Qué contestaron estos alguaciles cuando vinieron sin el Señor? Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Nadie habla con el poder que habla este Jesús. Así que el poder de Jesús se manifestó sobre la mente de las personas, porque enseñaba y predicaba sin igual. Su predicación era sin igual. Y esa enseñanza no era sin igual y llena de poder, fijaros, por la elocuencia del Señor, que seguro estoy que era perfecta. Seguro que no hubo nadie que hablase tan bien como el Señor. Es Dios. Mejor que nadie, mejor predicador seguro que no hubo nunca. Pero el poder no estaba en que era el más elocuente, sino que el poder estaba en el contenido de lo que enseñaba. ¿Lo entendemos? La enseñanza de Jesús era sin igual y poderosa, porque predicaba las buenas nuevas de salvación, unas buenas nuevas que traían a las personas en la vida eterna, que les llevaban esperanza, gozo y paz a esas mentes que estaban escuchando. En este mensaje, en el contenido del mensaje, es donde radica el poder del ministerio de Jesucristo. Jesús realizó grandes milagros, claro que sí. Hay muchos relatados en la Biblia y seguro que hizo más que no están relatados. Milagros que sirvieron para ratificar y para corroborar que Él era el Hijo de Dios. Pero también corroboraban y principalmente corroboraban que su enseñanza era totalmente verdadera, que venía de Dios esa enseñanza. Y fijaros, lo que salvaba y lo que salva de la muerte eterna a las personas no eran los milagros que hacían, los curaba físicamente, pero eso no era lo que los salvaba. Lo que salvaba a esas personas, lo que le llevaba al arrepentimiento, era la predicación y la enseñanza poderosa de Cristo,
que los convencía de pecado y, como digo, los llevaba al arrepentimiento. Ese era el mensaje principal que Jesús predicaba por donde iba. La buena noticia de que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de su pecado. Es decir, a todo aquel que, como aquella mujer sirofenicia que hemos visto, reconoce su condición de que espiritualmente está muerto por su pecado y que solo Cristo puede rescatarlo de la muerte. ¿Os acordáis? Lo leíamos en Lucas 4:18. Aquellas palabras que el Señor dijo citando al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y para poner libertad a los oprimidos. Pero acordaros, eran pobres materiales, a los pobres de espíritu, a los que se reconocían pobres de espíritu, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pecado, los que se reconocen que son pecadores. Recuperación de la vista a los ciegos. ¿Qué ciegos? A los ciegos espirituales, los que reconocen que ellos no ven por sí mismos, para poner en libertad a los oprimidos, a aquellos que están siendo esclavizados por Satanás y por su pecado. Los que reconocen eso, a eso son los que el Señor salva. Y esas palabras de Jesús, ese mensaje de Jesús, sigue siendo igual de fidedigno e igual de poderoso hoy en día. Fijaros, por eso cuando decimos que estamos aquí predicando, cuando alguien se sube a un púlpito, sea este o cualquier otro, hermanos, no venimos aquí a dar nuestra opinión. No podemos hacer eso. No venimos aquí a decir lo que nos gusta, o no venimos aquí a decir lo que me parece a mí más apropiado, sino que si queremos que la predicación que tengamos aquí tenga poder, solo podemos predicar el mismo mensaje que Cristo enseñó y que Cristo predicó y que Dios ha dejado revelado en la Biblia. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fijaros, dice, hombre, se ha equivocado el pobre. No, dice, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, todo lo malo que queráis. El Señor Jesús mostró su poder sobre la mente porque enseñaba la verdad. Y el Señor Jesús también mostró su poder, como he dicho, sobre lo físico, es decir, tenía poder sobre la mente y también sobre el cuerpo, sobre los cuerpos. Y con el fin, como hemos dicho, también de ratificar que sus palabras eran verdaderas. Y fijaros, también para mostrar misericordia y compasión sobre las personas. Vemos que los que iban a oírle también eran sanados. Dice que habían ido para oírle y para ser sanados de su enfermedad. Y el Señor Jesús no era un curandero, no era un sanador de esos estafadores que salen en la televisión, sino que, como dice el versículo 19, curaba a toda la multitud. Esa multitud que, como dice también el texto, procuraba tocarle porque de él salía poder que a todos sanaba. Un poder que a todos sanaba. ¿Qué quiere decir esto? Sus milagros, fijaros, sus curaciones. Eran curaciones evidentes. Evidentes. ¿Qué quiere decir? Porque curaban enfermedades claras, serias, evidentes, para la redundancia, incurables en aquel tiempo.
¿Y cómo los curaba? Los curaba de forma total, y los curaba de forma inmediata y definitiva. Por ejemplo, los ciegos totales recibían la vista como al instante y completamente, es decir, no era un proceso en el que iban mejorando poco a poco. Iban al oculista, le ponían las gafas a la otra, era una pequeña operación y el láser, y ya ve un poquito mejor. Qué bueno. No, ciego, ahora ves. Y veía perfectamente, sin gafas, ¿lo entendéis? Ese era el poder del Señor Jesús sobre el cuerpo, sobre lo físico. Y el poder del Señor Jesús se manifiesta sobre la mente, como digo, sobre el cuerpo, y leemos que también sobre el espíritu. Por eso dice que los que eran atormentados por espíritu inmundo eran curados. Al expulsar demonios, el Señor Jesús demostraba su total poder y autoridad sobre el mundo espiritual y sobre todo también sobre el dominio de Satanás, del enemigo y de sus demonios, físico, mental y espiritual. Por tanto, el poder de Jesús era total. Jesús muestra su poder sobre la mente enseñando la verdad. Jesús muestra su poder sobre el cuerpo sanando enfermedades de forma total y definitiva. Y muestra su poder sobre el espíritu, como hemos leído echando, y hemos visto muchos textos echando demonios fuera. Y observar, hermanos, en esta mañana esta popularidad que hemos visto y el poder de Jesús en su ministerio. Y por tanto, como decíamos en el título al principio, observando su protagonismo en la Escritura. Esto tiene una serie de implicaciones para nosotros. Es muy bonito lo que hemos contado, pero esto tiene implicaciones para nuestra vida. No nos quedamos solo en la historia bonita. Mirad, primero y principalmente, es que la enseñanza sin igual de Jesús y su poder milagroso para sanar enfermedades y para dominar espíritus inmundos, como hemos leído, son una prueba concluyente, otra más, concluyente de que Jesús es verdaderamente Dios. Jesús es Dios. Y segundo, mira, el ministerio terrenal de Jesús, todas estas cosas que vemos aquí sobre su vida, estos milagros, estas demostraciones de poder, su popularidad, su grandeza, todo esto es un anticipo, hermano, de lo que vamos a vivir de forma perfecta por la eternidad en el cielo. El Señor Jesús hemos visto que sanaba enfermos, que expulsaba demonios allí en Israel hace 2000 años. ¿Y cómo va a ser cuando estemos con Él eternamente? Cuando estemos en el reino de los cielos, hermanos, toda enfermedad, toda discapacidad, la muerte, el sufrimiento, la tristeza, el dolor, ¿dónde estará todo eso? Habrá desaparecido. El Señor Jesús lo ha quitado. Y es que además sabemos que Satanás y su ejército de demonios serán encarcelados para siempre en el infierno. ¿Y qué implica eso? Que van a dejar de producirnos dolor, van a dejar de producirnos mi lucha diaria, que es la tentación, con la que yo no puedo. Así que todas estas cosas que vemos en el Señor Jesús, tan bonitas, hermanos, gocémonos porque son un anticipo de lo que vamos a vivir eternamente juntos a Él. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Está hablando del reino celestial, y Dios mismo estará entre ellos. Y dice el versículo 4, Él enjugará todas lágrimas de su ojo, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El Señor Jesús lo hizo en Israel hace 2000 años y lo va a hacer con nosotros de forma eterna en el cielo. Enjugará toda lágrima, no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 20:10 también. No tendremos tentación de parte del diablo. Dice que el diablo que nos engañaba, ese que nos hace tanto sufrir cada día, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, encerrados por los siglos de los siglos. Por último, hermanos, mirad, a pesar de esa popularidad, de ese poder que tenía Jesús, madre mía, si yo tuviese esa popularidad y ese poder, qué mal lo utilizaría. Seguro, lo utilizaría para mi propio beneficio, no nos engañemos. Pues el Señor Jesús, a pesar de esa popularidad, de ese poder que tenía, lo utilizó ¿para qué? Como hemos visto, para mostrar compasión y misericordia hacia las personas. Mirad, Jesús ni Dios es lo mismo. Dios no necesita sanar a enfermos. Dios no necesita hacer bien a las personas para demostrar su poder y su autoridad sobre todas las cosas. ¿No entendéis? Él no necesita. Él está por encima de todo eso. Sin embargo, Dios decidió mostrar todo su poder haciendo estas cosas beneficiosas a hombres y mujeres pecadores. Pecadores que más que misericordia y bondad, lo que merecen y merecemos es juicio y castigo por nuestro pecado. Sin embargo, a Él le ha placido mostrar misericordia, utilizar su poder, utilizar toda su personalidad para mostrar misericordia hacia las personas que no lo merecen. Y este es el protagonista poderoso de la Biblia, Jesús. Como digo, aquel que muestra todo su poder para mostrar misericordia con las personas, a través, por ejemplo, de su milagro. Pero fijaros, esa misericordia fue mostrada de forma total o de forma definitiva, por así decirlo, no solo en toda esa serie de milagros que hizo, sino que la mostró de forma total un día y en un lugar, en la cruz del Calvario. Porque allí fue donde Jesús realizó la mayor prueba de poder. Allí venció a la muerte y allí venció al pecado de forma definitiva y allí pagó el precio de nuestra redención eterna con todo su poder. Y hermano, este mensaje o este pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 6 nos muestra a Jesucristo, como digo, como el protagonista del plan divino de salvación. Un protagonista que muestra todo su poder siendo el Dios compasivo, triunfante, sanador y liberador de nuestras vidas. Así que eso nos debe llevar a nosotros a darle todo el reconocimiento, toda la honra, toda la adoración y por supuesto toda la obediencia. Porque sin la obediencia todo lo otro no sirve. Así que hermanos, insisto, no nos quedemos como esa multitud curiosa que lo seguían por curiosidad simplemente. O no nos quedemos como esos discípulos nominales o circunstanciales que seguían parcialmente al Señor y cuando ya no
es como yo pensaba, me voy y lo dejo. Sino que seamos discípulos fieles. Caminemos por el camino angosto. Ayer subimos una buena cuesta por la nieve, nos duelen las piernas casi todo. Vayamos por el camino angosto. Y no solo eso, sino que seamos mensajeros de esa verdad que predicaba Jesús. Esa verdad que tiene poder para transformar vidas. Esa verdad que tiene poder para que las personas se arrepientan de su pecado y lleguen a la salvación. No porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros lo hagamos mejor o hablemos mejor, sino por lo que lleva el mensaje en sí. Porque ese es el mensaje que este mundo necesita hoy. El mensaje que Cristo encomendó a sus apóstoles. Y todos nos acordamos, y con esto acabamos, esas palabras del Señor en Mateo 28, su gran comisión, 28 del 18 al 20. Y acercándose Jesús le habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice: id pues, y haced discípulos de todas las naciones, hasta de Tiro y Sidón, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el mensaje? Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Predicarles este libro, predicarles lo mismo que yo he predicado. No hay otro mensaje. Si hacemos eso, dice el Señor, que aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana, delante de ti, delante de tu palabra, solo podemos rendirnos y reconocerte como el Dios creador, el Dios soberano sobre todas las cosas. Señor, aquel que siendo el más poderoso, el inigualable, Señor, te hiciste hombre para morir en la cruz y así poder pagar por nuestro pecado, Señor. No hay obra, Señor, de mayor misericordia que esa. No hay obra que demuestre mayor poder que ese. Vencer a la muerte, como tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Señor, y gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y aun cuando merecemos, Señor, una muerte eterna por nuestro pecado, tú por tu gracia, aunque sea una simple migaja de tu gracia, Señor, nos has salvado y nos has dado una vida eterna junto a ti. Una vida eterna donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas ni enfermedad. Señor, gracias por ello. Y te rogamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos utilices, Señor, para llevar este mensaje a otras personas que aún no te conocen. Para llevar este mensaje a personas que todavía no han entregado su vida a ti, que todavía no han ido a ti, Señor, con corazones arrepentidos. Señor, somos instrumentos inútiles, como decimos tantas veces, pero queremos estar en tus manos, Señor, para ser moldeados y para que tú utilices tu poder según tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.